tanto a los señores a los señores de CEISA por su amable invitación y a Joseph Pérez en representación de BIMEX. Mi nombre es Julio Rivero, como ya les comentó el ingeniero Carl, y hoy voy a conversar con ustedes sobre la calibración automática de sensores de temperatura. En este caso vamos a hablar de las termoresistencias de platino. Y dentro de esa calibración automática vamos a tratar el tema de la solución todo en uno, que en estos momentos es un tema de mucha vigencia, puesto que la automatización de los procesos de calibración y el nivel de productividad que trae aparejado este tipo de sistemas ayudan mucho a nuestras industrias, no solo a realizar calibraciones más exactas, sino también a organizarlas mejor desde todos los puntos de vista. Permite unir el parque de instrumentos en su administración con los resultados de calibración y los resultados de la gestión del mantenimiento industrial. Entonces es algo que dentro de lo que es la revolución de OTRAD 4.0 se encuentra en plena vigencia. El webinar que hemos preparado para ustedes está compuesto por cinco apartados. Primero vamos a hablar rápidamente del concepto de temperatura, la escala práctica de temperatura del 90 y las unidades de temperatura. Luego, como se trata de un webinar donde trabajamos el tema de la trazabilidad, vamos a hablar sobre la trazabilidad en las mediciones de temperatura, que es uno de los sustentos fundamentales para realizar calibraciones con alta exactitud. Posteriormente nos vamos a referir a los instrumentos a los cuales les vamos a dar servicio dentro de este proceso de calibración, que son los detectores resistivos de temperatura. Aquí hablamos de manera general de ellos y luego particularizamos en las termoresistencias de platino. Y finalmente vamos a hacer una descripción del procedimiento de calibración de las termoresistencias industriales, haciendo énfasis en aquellas que se dedican al uso sanitario, producto de que son su calibración exacta con los medios comunes resulta muy dificultosa. Vamos a presentar un dispositivo que tiene desarrollado BIMEX para este tipo de procesos. Y finalmente el ingeniero Joseph va a hacerles una demostración práctica de la calibración a la que estamos haciendo referencia para que ustedes tengan una idea completa de cómo es el proceso. Bien, la temperatura, como describe la lámina, es una magnitud intensiva que se dedica a describir cuál es la energía promedio que tienen las moléculas de un sistema. Decimos que es una magnitud intensiva porque la temperatura no está vinculada ni a la cantidad de materia ni al volumen del objeto al cual se le está midiendo. Está relacionada fundamentalmente con las vibraciones que existen entre las moléculas y átomos que componen la materia. Para la medición de temperatura en el sistema internacional utilizamos el grado Kelvin como unidad de medida. El grado Kelvin es la unidad de temperatura de la escala termodinámica que Lord Kelvin desarrolló en el siglo XIX. Hasta el 2019 esta unidad, que estaba definida a partir del punto triple del agua, era una fracción del punto triple del agua, y a partir de esta fecha el Buró Internacional de Pesas y Medidas tomó la determinación de definir el Kelvin a partir de la constante de Boltzmann, que es la constante física que se encarga de hacer el enlace entre la energía mecánica que proviene del movimiento de las moléculas y la temperatura. Entonces, en este caso, quedó definido que un Kelvin era igual a la temperatura termodinámica, que resulta en un cambio de energía térmica de 1,380629 Joule por cada grado Kelvin. Para los casos prácticos de lo que es la medición de temperatura, se utiliza la escala práctica de temperatura que fue desarrollada en 1990. Esa escala práctica de temperatura está basada en un conjunto de sustancias a las cuales se le ha investigado su cambio de fase, que son denominados puntos fijos de temperatura. Esos puntos fijos de temperatura no son más que valores estudiados de sustancias que se reproducen mediante celdas y que permiten establecer con una alta exactitud valores de temperatura discretos.
las temperaturas en la escala práctica son definidas en términos de los estados de equilibrio de las fases de sustancias puras. De los puntos fijos, uno de los más conocidos es el punto triple del agua, porque era quien daba origen a la escala de temperatura anterior, definiendo el grado Kelvin. Este punto triple del agua establece el equilibrio del agua dentro de una celda que es desarrollada para tener un nivel de presión específico en el estado donde confluyen el estado gaseoso, el estado sólido, es decir, el hielo, y la fase líquida del agua. Y su valor antiguamente era igual a 0,01 grados Celsius. Cuando comenzamos a trazar a partir de la constante de Boltzmann, ese punto triple del agua fue evaluado con termómetros primarios y entonces se le asignó un nivel de incertidumbre asociado a su valor de 0,01 grados Celsius. Las escalas que utilizamos basándonos en la escala práctica de temperatura, que es una escala termodinámica, con mayor frecuencia en la práctica son la escala de Celsius, que es la escala basada en el punto de solidificación del agua y el punto de ebullición del agua, que en este momento, por ejemplo, el grado Celsius está definido a partir del punto triple del agua. En esta escala, que es una escala relativa, ¿sí? Una escala relativa al punto de fusión, al punto triple, al triple punto del agua, tenemos que en ella el cero absoluto se encuentra a menos 273,15 grados Celsius. El punto de ebullición se encontraría para algunas regiones al nivel del mar a 100 grados Celsius. Tenemos también de uso común la escala de Fahrenheit, que es muy utilizada en los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de fusión, de solidificación del agua se encuentra a 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición se encuentra a 212 grados Fahrenheit. Ahora, para los cálculos científicos utilizamos la escala de Kelvin. Esta escala de Kelvin tiene su 0 Kelvin, porque claro está, al ser una escala absoluta, pues en este caso no podemos hablar de grados. No es como las escalas relativas, que primero fueron escalas centígradas y luego tuvieron una graduación basada en un punto de referencia. En este caso, los grados Kelvin comienzan en el cero absoluto y van ascendiendo hasta las temperaturas que en estos momentos se miden, las más altas que se miden, que están en el orden de los 20.000, 15.000 Kelvin. En el caso, por ejemplo, de la escala de Fahrenheit, también se desarrolló para ella, por parte de un científico escocés, la escala Rankine, que sería la escala absoluta, pero graduada en términos de la representación de temperaturas que hace la escala Fahrenheit. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la escala Rankine, el valor del punto de solidificación del agua se encuentra a 491,67 grados Celsius, a diferencia de la de Kelvin, que se encuentra a 273,15 Kelvin, porque está basada en la escala de Celsius. Y tenemos también la escala Ramour, que en algunos países de Europa, como Francia, todavía es utilizada con alguna frecuencia. Es una escala que ha quedado en desuso, pero que se representa y está bien presente en los calibradores que produce la empresa Siemens, porque en algunas regiones todavía es de uso común. En esta escala tenemos que el ser de la escala de Rankine se encuentra asociado al punto de solidificación del agua, y para el punto de ebullición tenemos 80 grados Ramour. La trazabilidad de las unidades de temperatura comienza con el Kelvin definido a partir de la constante de Boltzmann. La ecuación que define el comportamiento de esta unidad de temperatura es la ecuación de los gases ideales que tenemos aquí presente, que tenemos representada en la lámina. ¿Qué pasa? Que como a partir de esta ecuación es difícil realizar mediciones, se han desarrollado un conjunto de artefactos que son denominados termómetros primarios, que los más comunes, por ejemplo, están basados en la acústica, es decir, en la variación del sonido dentro de una cavidad resonante donde existe un gas ideal. Entonces, hay ecuaciones termodinámicas que permiten correlacionar la velocidad con que el sonido se transmite dentro de esa cavidad con la temperatura de una forma directa basada en leyes físicas, y eso es lo que convierte al termómetro en un termómetro primario.
Claro está, como esta forma de medición no está al alcance de todo el mundo y en la industria sería muy difícil de aplicar, entonces se utiliza la escala práctica de temperatura con los puntos fijos y termoresistencias de platino de alta exactitud para realizar la interpolación entre los valores de los puntos fijos, que son valores discretos. Y luego tenemos los termómetros de resistencia de platino secundarios, que se calibran con los termómetros de alta exactitud de platino que se utilizan con la escala práctica de temperatura, y de allí tenemos la calibración de todos los instrumentos comunes que utilizamos en la industria. Tenemos los transmisores, los termopares, los transmisores de temperatura sanitarios, los termómetros digitales, los transmisores de temperatura con acople de brida, las termoresistencias comunes. Ahora, los detectores resistivos de temperatura se fabrican de varios tipos. Los tenemos con el coeficiente de temperatura positivo, que quiere decir que en la medida en que la temperatura aumenta, también aumenta la resistencia, y con coeficiente de temperatura negativo, que ocurre lo contrario. Si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Los materiales que se utilizan con mayor frecuencia para la fabricación son el platino, que es el más utilizado, el níquel, el cobre, y en el caso de unos dispositivos de cerámica denominados termistores, se utilizan diferentes combinaciones de polvos metálicos que se unen mediante un proceso que se denomina sinterización, que es la unión bajo alta presión con aglomerantes que suelen ser resinas. Y esa es la razón por la que los termistores generalmente tienen rangos de medición que rara vez superan los 200 grados Celsius. Ahora, yendo ya al punto que hoy nos ocupa en la calibración, que son los termómetros de resistencia de platino, vemos que hay varias normas que establecen la caracterización de estos termómetros, pero la que se utiliza en la práctica con mayor frecuencia es la norma IEC 60751. Esa norma 60751 establece varios niveles de fabricación para los termómetros de resistencia de platino y varias graduaciones de la resistencia, del valor de resistencia del termómetro cuando ésta se mide a 0 grados Celsius. Existen las resistencias de 25 ohm, que son las que se utilizan para las mediciones de muy alta exactitud, por ejemplo, para interpolar los valores de la escala práctica de temperatura. En ellas las incertidumbres de medición son del orden de 0,001 grados Celsius. Existen los termómetros de resistencia secundarios, en los cuales las incertidumbres de medición que se logran son del orden de 0,01 grados Celsius, es decir, 10 veces mayores. Y están los termómetros industriales, que son los que nosotros utilizamos para el control de nuestros procesos, que aquí, de acuerdo a la clase de exactitud del termómetro, pues varían las incertidumbres de medición que podemos lograr con ellas. Para la conexión de los termómetros de resistencia, de estos transductores, tenemos diferentes configuraciones. Tenemos en el caso, por ejemplo, de los termistores, donde la resistencia del termómetro, del transductor, es muy alta, pues en ese caso las conexiones de dos hilos son frecuentes. ¿Por qué son frecuentes? Porque en ese caso la resistencia de los hilos con respecto, por ejemplo, a la resistencia del transductor es despreciable. En esos casos estamos hablando, por ejemplo, de resistencias que están en el orden de los 30 kilo, 25 kilo, 10 kilo, que con respecto a lo que puede tener de resistencia al cable, que rara vez llega a 1 ohm, pues no significa errores en las mediciones desde el punto de vista de caídas de tensión. Sin embargo, ya en el caso, por ejemplo, de las termoresistencias de platino, donde el orden de magnitud de la resistencia, que varía con respecto a la temperatura, está en el orden de los 100 a los 400 ohms, bueno, en ese caso se prefieren configuraciones donde se miden con 3 conductores o con 4 conductores, porque en ellas los errores de medición son menores. Por ejemplo, en una configuración de 4 conductores, que es la más estable y la más exacta, nosotros tenemos el caso en el cual a través de 2 hilos alimentamos, es decir, le suministramos corriente a la resistencia para poder lograr evaluar la caída de potencial que ella tiene cuando cambia la temperatura, y con otros 2 conductores realizamos la medición para la calibración. Esto nos ayuda a tener una mayor exactitud dentro de lo que es el proceso de
de medición y de calibración. La termoresistencia, les comentaba que se fabrican con diferentes clases de exactitud y por eso es que no podíamos escribir un nivel de incertidumbre aproximado para su medición. La clase de exactitud, que en la norma IS 60751 se produce con mayor, valga la redundancia, nivel de exactitud, es la clase AA, para la cual existe un error en el cero, un error que es intrínseco de la termoresistencia de 0,1 grados Celsius, y luego, como ustedes pueden ver, existe un error multiplicativo, es decir, un error que va creciendo en la medida que vamos aumentando la temperatura, que crece a razón de 0,0017 puntos por cada grado Celsius de temperatura que nosotros vamos aumentando. Esta sería la pendiente de la línea recta. Los termoresistencias son transductores de temperatura extremadamente lineales. Es decir, el coeficiente de relación entre la temperatura que medimos con ella y la respuesta que ella nos da en términos de variación de resistencia sigue prácticamente la ecuación de una línea recta. A partir de 100 grados sí existe una ligera no linealidad que la ecuación de Calendar-Van Dusen tiene corregida en términos de un término cuadrático que incluye. Para la realización de la calibración nosotros vamos a utilizar la norma que ya citamos, la IS 60751, y también vamos a trabajar con una norma de la Organización Internacional de Metrología Legal, que es la R84 del 2003. El principio en el cual nosotros basamos la calibración está fundamentado por la ley cero de la termodinámica. Esta ley cero de la termodinámica, ¿qué nos dice? Que si dos sistemas están en equilibrio, por ejemplo, dos termómetros, cada uno de ellos teniendo la misma temperatura, que un tercer sistema, que en este caso para nosotros podría ser, por ejemplo, el pozo seco, el baño termostatizado, entonces entre sí estos dos sistemas tienen la misma temperatura. Esto nos ayuda a hacer las calibraciones por comparación y es la base sobre la cual, cuando todavía no se entendía cómo las mediciones de temperatura actuaban, se desarrolló la medición de temperatura. Es decir, que lo que podíamos observar de la temperatura, porque ya sabemos que ocurre a nivel molecular, era que la temperatura se transfería de un cuerpo a otro, que al transferirse de un cuerpo a otro llegaba un momento que tenían la misma temperatura los dos, pero no había una forma de medirla. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, si lo que tengo es un equilibrio entre estos dos sistemas, yo lo que tengo que buscar es un tercer sistema que no me afecte sensiblemente a los sistemas, a los sistemas o al sistema al cual le quiero medir la temperatura, pero que tenga una característica que varía en función de la temperatura, es decir, una característica que sea extensiva, que se extienda en términos de la variación de la temperatura, no como la temperatura que es intensiva y bueno, uno no tiene forma de evaluarla ¿no? con una variación per se para poder saber el nivel que tiene. Las fuentes de temperatura que tiene desarrollada la empresa BIME para la calibración de termómetros comprenden varios productos. Está el calibrador documentador MC6 Test, que permite, aparte de la formación de valores de temperatura y la medición de la respuesta de los diferentes sensores y transductores, permite también la documentación del proceso de medición. Es decir, este calibrador permite desde la administración del parque de transductores de temperatura hasta la emisión del certificado y la medición de todos los elementos, de todas las características que se determinan durante la calibración. Esto lo hace en combinación con el software CMX o con el software Logical, depende de cuál sea el que el cliente esté utilizando. Tenemos también los baños secos de la serie MB. Estos baños secos tienen un nivel de exactitud que roza o que es en muchos casos semejante a la de los baños de líquido. Son equipos de muy alta exactitud y de unas características metrológicas que son de una exquisitez muy elevada. Y también una característica importante que poseen es la profundidad de inmersión, que como vamos a ver más adelante, los errores que comúnmente se producen en la medición con este tipo de instrumentos de medición, uno de ellos tiene que ver con esta profundidad de inmersión. Y también están los baños secos de la serie FB,
¿sí? Estos calibradores de la serie FB permiten formar valores de tanto temperatura negativa como positiva hasta 600 grados Celsius. No tienen el mismo nivel de resolución en su escala que el MC6T, pero son equipos muy versátiles que para la mayoría de las aplicaciones industriales pueden ser de utilidad. Tenemos que la aplicación de los baños secos en la industria tiene una serie de ventajas sobre los baños de líquido o sobre aquellos que trabajan con sales o aire como líquido, como fluido termométrico. Primero, tenemos la alta portabilidad. Es decir, los baños de líquido, a pesar de que la transferencia de calor en ellos resulta a veces más efectiva, la portabilidad la tienen muy reducida porque cuando el líquido está a altas temperaturas es difícil trasladar el baño de manera segura. Tenemos también la uniformidad de temperatura adaptada a las necesidades de la industria. Es decir, la uniformidad en lo que es el bloque seco. La mayoría de las empresas que fabrican este tipo de sistemas, incluido claro está Bimes entre ellas, han desarrollado tecnologías que permiten lograr que sea uniforme la temperatura del bloque, entonces la transferencia de calor sea mucho más exacta con respecto a lo que es el transductor que se está midiendo. Tenemos también la adaptabilidad a diferentes formas y tamaños de termómetros con los insertos intercambiables. Es decir, en el bloque nosotros tenemos insertos que se adaptan a los diámetros, a los diferentes diámetros que tienen las fundas en las cuales están colocados los transductores de temperatura, las resistencias, los termopares, los termistores, y esto nos ayuda en mucho a que la transferencia de temperatura sea mejor y que la versatilidad del instrumento, por supuesto, sea mayor. Tenemos una alta exactitud, y esa alta exactitud se puede mejorar con sensores externos. Más adelante vamos a ver los sensores externos que están disponibles. Bajos tiempos de calentamiento y enfriamiento, porque claro está, la inercia térmica que tiene el bloque seco, el bloque de metal, es muy superior, inferior a la que puede tener, por ejemplo, un baño de líquido. Un baño de líquido hay una mayor masa, hay una transferencia de calor que es mucho menor, y esto provoca que sea más difícil hacer los procesos de calentamiento y enfriamiento. Y también estos baños tienen, y esto es muy importante, por ejemplo, para aquellas industrias que están relacionadas con procesos donde el ambiente tiene que ser, el ambiente limpio es algo de particular importancia, como la industria de alimentos, como la industria farmacéutica, tienen un alto desempeño en estos ambientes limpios porque no aportan ningún tipo de contaminante. Cuando nosotros utilizamos los baños de bloque seco, tenemos que tomar en consideración algunos posibles errores que pueden cometerse. El primero de ellos está relacionado con la profundidad de inmersión del termómetro. Es decir, la resistencia dentro de la vaina protectora tiene una longitud. Nosotros tenemos que buscar la forma de conocer esa longitud para calcular la profundidad a la cual tenemos que sumergir el termómetro. Si no lo conocemos, nos podemos basar en el diámetro externo de la vaina, para colocar correctamente el termómetro dentro del bloque seco y así lograr una buena transferencia de temperatura. Ahora, otra cuestión que nos puede afectar es que hay termómetros que están en vástagos que son sumamente largos. La conducción, es decir, la conducción de temperatura a través del vástago y su disipación, pues puede ser una fuente de error cuando la longitud que sobresale del termostato es muy larga. En estos casos podemos, por ejemplo, acudir al uso de algún tipo de apantallamiento que puede ser fabricado con lana de vidrio. Hay una lana de vidrio que tiene una cobertura de aluminio que puede servir muy bien para esto y que nos puede ayudar a que el ambiente no impacte negativamente la parte del vástago que se encuentra fuera del termostato. Tenemos los errores de contacto entre el termómetro y el inserto. Sí, nosotros recomendamos, y siempre recomiendo también la literatura, que la diferencia de diámetro entre el termómetro y el inserto sea de aproximadamente 0,5 a 1 milímetro, no más que eso. ¿Para qué? Para que no exista aire entre el termómetro y la pared del inserto que se convierta en un agente aislante de temperatura. También tenemos que tomar en consideración la exactitud
del termómetro interno con que el termostato realiza el control del bloque seco, el nivel de estabilidad para la temperatura que tiene el bloque a través de su sistema de control, el nivel de uniformidad tanto radial, es decir, entre cada uno de los orificios, donde nosotros colocamos, por ejemplo, en este podríamos colocar el termómetro patrón y en este el termómetro calibrado, y si nosotros lo vamos a comparar, pues puede existir diferencia en términos radial entre los orificios. ¿Por qué? Porque los gradientes de temperatura pueden existir en el plano horizontal y eso puede provocar que haya diferencias de temperatura llegando tanto al termómetro patrón como al termómetro calibrado. Si estamos calibrando un único termómetro, pues entonces cuando colocamos en diferentes orificios los termómetros que vamos calibrando, pues este tipo de error nos puede afectar. En el caso de los pozos secos de la empresa BIME, los errores de tanto homogeneidad radial como vertical están limitados prácticamente al nivel de resolución. Entonces ahí no tenemos una afectación alta. Y también tenemos la homogeneidad axial, es decir, en el plano vertical. Esa homogeneidad o gradiente en el plano vertical se ha solucionado en la mayoría de los pozos secos modernos con ayuda del calentamiento por zonas. Ese calentamiento nos permite cada una de las zonas dividir, por ejemplo, el bloque en varias zonas y cada una de ellas controlarla de manera independiente. Entonces, por ejemplo, la zona que se encuentra en la parte superior, que es la que más está afectada por el ambiente, pues queda limitada para este tipo de error. En el caso, por ejemplo, de los sensores sanitarios, que es el caso que nos ocupa para la demostración que va a hacer hoy el ingeniero Joseph, la empresa BIME fabricó un dispositivo para su calibración que permite la determinación de la temperatura a la cual está el sensor con una alta exactitud. ¿Qué pasa con estos sensores? Que ellos tienen el acople sanitario que ustedes conocen, está desarrollado en forma de un disco. Entonces, ese acople sanitario desarrollado en forma de un disco provoca que se disipe la temperatura cuando están colocados en los pozos secos comunes. ¿Qué pasa? Que este dispositivo desarrollado por la empresa BIME ayuda a que el pozo seco, el bloque, sobresalga unos milímetros sobre la parte superior del pozo seco, y eso ayuda a que quedando en una unión de conjunto con el acople sanitario, pues la transferencia de calor sea menor y los errores de medición menor. Los termómetros que se utilizan como referencia en este caso son este termómetro pequeño que están viendo en este lado, en el lado izquierdo de la pantalla, que se introducen en un orificio que tiene el dispositivo. Entonces quedaría, en la pantalla están viendo toda la secuencia de fotos que conducen hasta lo que es la colocación del termómetro. Ahora, los sistemas de lectura que nosotros utilizamos en el caso de la calibración pueden estar conformados o por el calibrador documentador MS6 o podemos utilizar también en su defecto el MSCTI, que es un pozo seco, es decir, un calibrador de temperatura de bloque seco que tiene incluido la misma funcionalidad en términos de documentación que el calibrador documentador MS6. Y cuando lo amerita para la exactitud de la medición, podemos utilizar sensores externos de temperatura. Por ejemplo, BIME nos ofrece una termoresistencia de referencia que tiene niveles de error máximo permisible de 0,007 grados Celsius, es decir, un termómetro que podría ser considerado como un termómetro secundario. En el caso, por ejemplo, de la calibración de los sensores sanitarios, nosotros tenemos este tipo de transductor que está desarrollado específicamente para ser colocado dentro del dispositivo que le describimos anteriormente. Ahora, lo que son en concreto los pasos para la realización de la calibración incluye en primer lugar un conjunto de operaciones previas que se dedican a realizar una inspección visual del termómetro de resistencia calibrada. Esa inspección visual se desarrolla para estar seguros de que el termómetro está en condiciones de medir correctamente. En esa inspección nosotros buscamos que la protección
contra la corrección asegurada que la entrada de humedad y las tensiones mecánicas y térmicas no vayan provocado defectos, deformaciones o malos contactos en los cables de conexión, entre otros. Se corrobora que la instrumentación involucrada en la medición se halla en estado operativo, respetando luego de su encendido más o menos un intervalo de estabilización de 1 hora para que todos los equipos se encuentren en equilibrio térmico, y luego procedemos a lo que es la realización de los pasos de la calibración. Retiramos el transductor del proceso, conectamos el termómetro al indicador o al calibrador y tomamos en consideración el tipo de conexión de que estamos hablando, si son 2, 3 o 4 hilos. Se seleccionan valores de temperatura para la calibración y dentro de esos valores siempre incluimos 0 grados y 100 grados Celsius. ¿Qué pasa? Que puede ser que la fuente de temperatura que estemos utilizando no incluya la formación del valor 0 grados Celsius. En ese caso podemos utilizar un baño de hielo. Estos baños se desarrollan en un recipiente de igual, es decir, en un termo. Se coloca hielo finamente picado, fabricado con agua destilada. Y luego con agua destilada se crea una solución donde la cantidad de hielo que todavía es sólido prevalece. Agitando esa solución, en el término de unos 15 minutos, media hora, se tiene una muy buena referencia de 0 grados. Esta referencia, por ejemplo, en la escala práctica de temperatura del año 68, esta referencia era uno de los puntos de los puntos fijos que la escala tenía establecido. En la actualidad podemos utilizarla, por ejemplo, como un medio de comparación. Y esto sería en el caso, por ejemplo, de que uno no esté usando un termostato, un calibrador de pozo seco que tenga el punto cero. Ahora bien, una vez que colocamos dentro del bloque del calibrador el termómetro, esperamos a que se estabilice la temperatura, registramos los valores tanto de temperatura que está indicando el patrón como el transductor en unidades de temperatura y en unidades de resistencia. Tienen que considerar que, por ejemplo, si utilizan los calibradores documentadores, este registro se hace de manera automatizada y luego se determinan los errores de indicación y se calculan las incertidumbres de medición. Ambos procesos también automatizados dentro de la solución todo en uno. Finalmente, podemos establecer la conformidad con las especificaciones establecidas para el termómetro, que pueden provenir del análisis del error máximo asociado al canal de medición. La calibración automática del termómetro finaliza con la emisión de un certificado de calibración. El certificado de calibración que emite el CMX de BIMEX y el Logical contemplan toda la información que tiene establecida la ISO IS 17025, que es la norma que se dedica a establecer cuáles son las pautas para determinar si los laboratorios que realizan calibraciones y ensayos son competentes o no para realizar estas tareas, entre las cuales se incluye la identificación del instrumento, que la tenemos en la parte superior del certificado, la información del laboratorio que realiza la calibración, la información del instrumento calibrado, las evidencias de trazabilidad de la medición, que en este caso están relacionadas con el patrón utilizado para la calibración, identifica a las personas que firman la calibración y luego tenemos los resultados. Por ejemplo, en este caso tienen los resultados para un sensor de temperatura de tipo sanitario. Y hasta aquí tenemos la presentación de lo que es la calibración y los elementos teóricos que la sustentan. Entonces vamos a dar paso al ingeniero Joseph de la empresa BIMEX, que nos va a comentar sobre la gestión automatizada de la calibración y luego va a tener la amabilidad de hacernos una demostración sobre cómo se calibran con los dispositivos que BIMEX tiene desarrollados los sensores sanitarios basados en termoresistencia. Muchas gracias por la atención. Gracias, Julio. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, Julio? Sí, perfecto. Sí, te escucho. Vale, sí. Gracias. Bueno, un poco cómo funciona, digamos, toda esta gestión, que aparte de ser automatizada, también es digital, ¿no? 100% digital. La idea es ya ir un poco dejando atrás el uso de papel, el uso de formato, el uso de herramientas como Excel,
donde, bueno, por supuesto, todo el tema de transparencia a veces, digamos, queda un poco como entredicho, ¿no? La gestión, digamos, que ofrece BIMEX en este caso, puede partir desde la emisión de la orden de trabajo en sistemas como SAP, Máximo, etcétera, que, digamos, un planificador lanza esa orden de trabajo. Esa orden de trabajo puede ir transparentemente y de forma digital al software CMX, donde ya el técnico de metrología o el técnico de calibración recibe esa información y dice, bueno, yo necesito hacer estas calibraciones, él va, esos procedimientos de calibración se envían al calibrador, puede ser el MC6, MC6T, él va a campo, ejecuta esas calibraciones y, digamos, dentro del mismo sistema del calibrador se va, digamos, tutoreando toda la gestión de la calibración, es decir, bueno, voy de tal punto a tal punto, voy evaluando el error, voy viendo la gráfica, voy viendo el error numérico, y al finalizar guardo esos resultados de manera digital en el calibrador, y luego al conectarme con el software, que es ya la última parte, cuando me conecto con el software a subir esos resultados de calibración, automáticamente se cierra esa orden de trabajo en SAP o Máximo o cualquiera de estos ERP que estén dentro de su planta, ¿no? Acá lo importante es que, digamos, en ningún momento utilizamos herramientas aparte del software de BIMEX o del ERP que tengo en mi planta. No estoy utilizando herramientas de correo electrónico, no estoy utilizando impresiones, no estoy utilizando formatos, digamos, impresos o herramientas, como les comenté un principio, Excel. Entonces, esto un poco es, bueno, por supuesto, uno de los pilares de la gestión metrológica es mantener una gestión bastante transparente, ¿no? Este tipo de herramientas permiten, digamos, poder ofrecer ese tipo de gestiones muy transparentes. Y además, por supuesto, muy automatizadas y además esta gestión automática y digital nos permite ahorrar gran cantidad de tiempo, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando ya la estén viendo. Yo voy a dejar de compartir entonces, yo. Sí, sí, por favor. No sé si ya se está viendo. Me confirman, por favor. Si me pudieran confirmar por un mensajito, le agradecería mucho. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, del lado derecho tenemos nuestro software de gestión, en este caso Logical, un poco también siguiendo estas tendencias tecnológicas a nivel de software, donde ya no vamos a estos softwares tradicionales de licenciamiento, software con eh, instalaciones, servidores o computadores dedicados, sino esto ya va más asociado a una gestión en la nube. Primero que nada, digamos, ya no necesitamos tener computadores dedicados, sino que de cualquier dispositivo con acceso a Internet vamos a poder entonces ingresar a nuestro software de gestión. Y por otro lado tenemos entonces también un plan de negocios, por llamarlo de alguna forma, donde no necesito hacer grandes inversiones a la hora de adquirir el software, sino un software que voy pagando membresías anuales y el consumo de certificados de calibración que yo tenga en el año, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, es muy adaptable a empresas muy pequeñas o empresas de servicio o también grandes corporaciones. De hecho, esta herramienta ya a nivel global, una de las grandes referencias que tenemos es Nestlé, con 400 plantas utilizando la herramienta, ¿no? Entonces luego tenemos, bueno, el calibrador. Ya hemos visto algunas imágenes en la presentación donde tenemos, bueno, un calibrador todo incluido. Ustedes a veces se preguntarán, bueno, ¿qué incluye realmente este equipo? Bueno, por supuesto, toda la parte de generación de temperatura, que es el tema que nos atañe hoy día, pero también tenemos toda la parte de medición y simulación de señales de proceso, milivoltajes, resistencias, miliamperios, contactos, frecuencias, pulsos. Aparte de eso, bueno, tanto en medición como simulación también nos permite poder establecer comunicaciones con dispositivos inteligentes. Llámese HART, llámese Foundation Filbus o Profibus, ¿no? De forma plena además, no una comunicación genérica, sino una comunicación plena.
Por otro lado, también podemos cubrir entonces la variable presión. Entonces podemos adicionarle módulos externos de presión para entonces también cubrir, digamos, si tengo atención en mi planta de la variable presión, puedo también entonces cubrirla con este dispositivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, primero que nada, vendríamos a nuestro software, nos logueamos por supuesto, accedemos a la estructura de planta. En esta estructura de planta organizamos toda la instrumentación que tenemos en nuestra planta, digamos, en carpetas que se asemejan, digamos, a la disposición que yo tengo en mi planta. Áreas, subáreas, equipos y subequipos, y bueno, y en el nivel de planta que lo requiera, voy a poder alojar la instrumentación. Por ejemplo, aquí entramos a esta que llamamos planta A. En planta A, bueno, tenemos tres plantas, una planta que se llama S, otra que se llama B y otra que se llama C. Por ejemplo, si entramos a la planta B, tendríamos todos los dispositivos que están asociados a nuestra gestión de calibraciones, pero también asociados al nivel de planta donde estamos ubicados. En el caso de hoy, bueno, tenemos esta planta S, donde tenemos entonces un dispositivo de temperatura, que es el que tendríamos asociado a nuestro calibrador, que ya les acabo de mostrar. Y para esto vamos entonces a asignar esa calibración. Otra de las ventajas que tiene este tipo de gestión es que yo, por ejemplo, con esto hoy día de home office, yo puedo estar en mi casa haciendo home office y asignar calibraciones a los técnicos de mi planta. O también puede ser que, bueno, yo estoy en un turno administrativo y sé que en el turno nocturno va a venir técnicos metrológicos a ejecutar calibraciones. Entonces yo puedo dejar esas calibraciones asignadas en la mañana y el técnico en la noche cuando venga hace esa sincronización de esos procedimientos hacia su calibrador y ejecutar esas calibraciones durante el turno nocturno. Ya luego en la mañana, cuando yo vuelva como supervisor, voy entonces a poder ver, bueno, cuáles fueron las calibraciones que se ejecutaron y cómo, digamos, fueron los resultados de esa calibración. Entonces, esa ventaja de esa sincronización, digamos, sincronización asíncrona, por decirlo de alguna manera, nos permite entonces poder ver, entonces, ser, digamos, mucho más potente en la gestión. En este caso, entonces, bueno, voy a asignar la calibración. Selecciono cuál quiero hacer, puedo entonces asignar una o varios procedimientos de calibración de forma masiva. Por ejemplo, puedo asignar un área completa de la planta a un técnico para que bueno, ejecute esas calibraciones. Acá voy a poder ver, bueno, cuáles son todos los técnicos que están en nuestra planta. En este caso, me lo va a asignar a mí, que es el usuario que está logueado. Y ya entonces está digamos, calibración como latente en la nube, esperando que, bueno, que venga el técnico a sincronizar. Para eso utilizamos esta herramienta que se llama BeamSync, que nos permite entonces, bueno, primero que nada, virtualizar el puerto USB. Esto no necesariamente yo tengo que acceder a la plataforma, no tengo necesidad, digamos, de tener, digamos, un computador asociado a la red de mi planta, sino que mientras ese computador tenga esta herramienta y ese computador tenga conexión a Internet, yo voy a poder intercambiar información entre Logical, que es la herramienta de la nube, y mi calibrador. Entonces yo voy a, en este caso, a sincronizar esa calibración, ese procedimiento de calibración que acabamos de asignar. Como les dije, puede ser uno o varios procedimientos, no necesariamente, digamos, tengo que hacerlo uno por uno. Es una cosa que puedo, digamos, hacerlo de forma masiva. Ya luego de tener eso sincronizado, bueno, yo desconecto mi equipo y me puedo ir acá. Con esta herramienta que les muestro acá a la izquierda, entonces vamos a poder ir viendo qué hay en nuestro calibrador, ¿no? Entonces acá vemos todas las funcionalidades que tiene, bueno, toda la parte de control del baño seco, digamos, yo voy a poder aquí setear valores de temperatura y luego irlos midiendo a través de los distintos canales que tiene el calibrador. Tiene también la función de calibrador, donde, bueno, puedo comparar dos señales de forma simultánea. Tiene el modo calibrador documentador, que es el que vamos a ahondar un poco más en detalle ahorita. Tiene un data logger de 9 canales, donde, bueno, según las variables que yo tenga disponible, voy a poder configurarlas y medirlas en el tiempo. Además, registrarlas y luego poderlas llevar a un computador para hacer análisis de Excel, por ejemplo. También la parte de comunicador que les comenté, donde, bueno, tenemos comunicación HAR, comunicación Filbus y comunicación Profibus, que, bueno, también es algo que poco a poco, o cada día ha tomado más auge en lo que es la industria 4.0.
Entonces, bueno, yéndonos a lo que es el calibrador documentador, aquí yo tendría entonces todas las estructuras de planta de mi planta y me ubicaría en la que, bueno, en la que voy a atender. En este caso, si recuerdan, sería la planta S. Entonces voy a la planta A, voy a la planta S y en la planta S entonces me aparece mi procedimiento de calibración que llamo y me va a decir, bueno, yo voy a calibrar el instrumento 400T004B. Puedo manejar este tipo de notas, que bueno, que son notas recordatorias plenamente customizables. Yo puedo colocar aquí la información que yo quiera. Y en este caso, bueno, la nota recordatoria al técnico en campo, es decir, llamar a sala de control. Y bueno, también advertirle que como estamos trabajando en un área de temperatura o de alta temperatura, podemos tener un riesgo de quemadura. Le damos a aceptar, bueno, nos dice, bueno, este es el 400T004B, este mide la temperatura de descarga, el tag es 400T004B, el número de serie es 3434-32432, es un sensor de temperatura, lo voy a calibrar en 2 puntos, un poco por temas de tiempo realmente. Me dicen los rangos que voy a calibrar, en este caso desde 20 hasta 25 grados Celsius. Me indica, digamos, en todas las funcionalidades del calibrador siempre te va a decir dónde te vas a conectar. Y también te va a decir, bueno, en este caso vamos a utilizar una sonda flexible, que bueno, fue la que vimos en la presentación, que nos permite, bueno, tener una buena exactitud para poder entonces ejecutar la calibración. Y por el otro lado, bueno, vamos a estar viendo una PT100 Alpha 385 conectada a 4 hilos al calibrador. Iniciamos la calibración y acá me va a mostrar, bueno, los valores de temperatura del patrón. Acá voy a estar viendo constantemente la lectura de la RTD que tengo bajo prueba. El error constantemente lo voy a ver de forma numérica, pero también de forma gráfica. Y aquí en la gráfica, bueno, voy a establecer los límites de error máximo permisible, que bueno, plenamente customizable también. Yo los puedo adaptar a la necesidad que yo tenga. Y básicamente yo solamente lo que le voy a dar es inicio y solamente voy a esperar que se ejecuten cada uno de los puntos. En este caso estaríamos viendo, digamos, el punto de 21 grados Celsius, que sería el primer set point que hemos establecido, y luego saltaríamos a 24. Mientras esto se hace, no sé si tienen alguna pregunta que pudiéramos ir aclarando, o por el otro lado podemos también ver un poco más al detalle cómo funciona la herramienta. Mientras que, bueno, esta calibración se ejecuta plenamente automática y autónomo, ¿no? Entonces, siempre acoto yo que en el caso de la variable de temperatura, que es una variable que no es tan rápida, necesitamos entonces estar un tiempo correspondiente ejecutando esa calibración. Si ven, ya entró el punto dentro de la imagen, porque bueno, acá estamos viendo el punto, estamos midiendo de forma instantánea y además también estamos reportando la incertidumbre que está asociada a ese punto. Les comentaba entonces que, bueno, la temperatura es una de las variables más, a veces como un poco más demandante de tiempo y a veces estar 1 o 2 horas quizás enfrente a un calibrador de temperatura, un generador de temperatura, seteando puntos, esperando que esos resultados vengan o se establezcan y yo luego registrar eso quizás en una tabla de Excel o en un formato, digamos, cuesta bastante a nivel de tiempo y por supuesto también de dinero, porque bueno, son 2 horas que un técnico va a estar solamente haciendo eso. En este caso, con este tipo de dispositivos, yo puedo entonces poder dejar, digamos, el equipo de forma autónoma ejecutando la calibración, mientras yo, por ejemplo, estoy en la misma área haciendo una inspección o verificando cualquier otro dispositivo, por supuesto, sin perder de vista la calibración que estamos haciendo por temas de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos en el software? Bueno, luego volviendo al software, tenemos entonces una portada donde nos da un pequeño dashboard donde nos indica qué calibraciones tenemos pendientes para esta semana, cuáles son las calibraciones que se van a vencer en los próximos 30 días, cuántas calibraciones tengo vencidas, cuántos patrones se van a vencer, cuántos patrones tengo vencidos. Por otro lado, también yo les comentaba que, bueno, que ya toda la parte de administración de este software, yo me olvido, yo no tengo que estar pendiente, bueno, si se actualizó o no, si tengo que comprar alguna actualización o si la compré tengo que instalarla, pedirle a IT que, bueno, me haga el favor de instalarla, sino que el mismo software se va actualizando constantemente y de forma transparente. Digamos. Yo solamente tengo que venir acá, bueno, mira, el 17 de junio se hizo una actualización, vamos a ver qué hicieron ellos, acá están todas las nuevas funcionalidades que se hicieron, si hubo algo que resolver, digamos, alguna falla, también te lo informa acá. Y ya tú, digamos, estás completamente transparente a esa gestión. Además,
toda la parte de backups, toda la parte de resguardo de la data, digamos, se encarga Vimex como prestador de servicio, ¿no? Y por supuesto con todas las regulaciones que amerita eso, de transparencia, de resguardo de la data y de la disponibilidad de la data. Luego tendríamos entonces un resumen de cómo va la gestión de mi trabajo. Entonces yo puedo ver acá, bueno, cuáles son las calibraciones, cada una de las calibraciones, su ubicación y en qué estatus tiene, si está vencido, si está asignado. Puedo, por supuesto, filtrar. Yo quiero ver, bueno, cuáles son las calibraciones que están en curso. Y él me dice, bueno, tienes 3 calibraciones en curso. Yo quiero ver las calibraciones que fueron asignadas a mi persona. Aparecería acá que, bueno, esto es lo que estamos haciendo. O si quiero ver las calibraciones que asigné, no sé, a otra persona. Vamos a poner, por ejemplo, José Luis de la Torre. Bueno, José Luis de la Torre tiene estas 2 calibraciones. Entonces, digamos, una gestión bastante interesante, bastante práctica para tu poder, digamos, gestionar toda tu calibración. Luego tendrías toda la parte de ubicación u organización de tus instrumentos. Entonces tendríamos acá, por ejemplo, la estructura de planta y luego ir en cada una de las estructuras de planta indicándome cuáles son los instrumentos que están asociados a esa planta. Manejamos también toda la parte de patrones, entonces tú puedes cargar tus patrones tanto, digamos, de forma informativa, como también subir los certificados de calibración sobre el software, ¿no? Como tal. Tenemos también entonces toda la parte de listas, donde puedes definir qué tipos de instrumentos, ya vienen muchos ya preestablecidos, pero también los puedes, por supuesto, personalizar. Luego tendrías toda la parte de roles de usuarios, donde tú, bueno, le puedes asignar accesos, habilidades a tu usuario, ¿no? Esta herramienta también se puede integrar, aparte de con los calibradores de Vimex, también podríamos integrarlos con una herramienta móvil que se llama B-Mobile, que nos va a permitir poder, eh, para estas variables, por ejemplo, que nos peso, por ejemplo, analítica, longitud, poderlas documentar digitalmente sobre una tablet o un celular sin tener necesidad de, digamos, de estar utilizando formatos externos. Acá tenemos una pregunta de Uber. ¿Qué protocolos industriales tiene este equipo para calibración? Protocolos de comunicación, Luber, no me queda claro. Si hablamos de protocolos de comunicación, tenemos HART, Foundation Fieldbus y Profibus disponibles, que son básicamente por ahora los protocolos de comunicación a nivel de instrumento más difundidos. Yo un poco para adelantar acá la calibración voy a aceptar la lectura. La idea es que este punto entre dentro de esta banda gris que especificamos, customizable también, y él va a hacer una cuenta, vamos a ver si alcanzamos a verlo rapidito, él va a hacer una cuenta. Bueno, por ahora no lo va a hacer, vamos a apurarlo un poquito, vamos a aceptarlo. Nos dice que bueno, no está dentro de las especificaciones, pero la idea es que esa aceptación, normalmente, digamos, con un poquito más de tiempo, la hace automáticamente y luego pasaría al segundo punto a ejecutar esa calibración. Mientras tanto, yo voy a mostrarle acá cómo son estos resultados posterior a la calibración, porque bueno, ya el tiempo se nos acabó. Ok, sí, sí, de acuerdo, Lubra, acá está nuevamente aclarando, sí. De hecho, este mismo MS6T es el mismo MS6, lo único que, bueno, tiene algunas diferencias como, bueno, por supuesto, la generación de temperatura, además mide un puerto más de RTD, pero sí, siguen siendo los mismos protocolos que maneja el MS6, en este caso, bueno, el MS6T, con toda la parte de actualización sin costo de los device descriptos, que es importante también que aclarar. Entonces, volviendo acá, vamos a nuestro instrumento que tenemos en cuestión y aquí nos mostraría, bueno, luego de que sincronicemos todos estos resultados, vamos a poder ver acá el historial de resultados. Por ejemplo, esto es una calibración que hicimos el día de ayer, donde nos dice, bueno, acá está toda la información de cuándo se calibró, los resultados gráficos, resultados numéricos, los patrones que utilizamos. Y acá entonces yo puedo, en este caso, descargar ese certificado en formato PDF. Igual tiene cierta customización los certificados. Entonces acá nos mostraría, bueno, el certificado de calibración, bueno, en este caso el logotipo de tu empresa estaría de este lado.
el logotipo de tu empresa, el número de certificado, cuándo se ejecutó la calibración, los resultados, la gráfica, como similar al que vimos allá. Acá tenemos otra pregunta. Para proceso de transferencia y custodia en hidrocarburos, ¿podrías calibrar sin problema con el MC6? Transmisores de presión y temperatura que exigen precisión normalmente de 0.5 a 0.1%. Sí, digamos, si por ejemplo tienes algún tipo de salida o digital o alguna salida de corriente, vas a poderlo calibrar sin ningún problema, ya que transmisores de presión y temperatura. Ah, sí, sí, sin ningún problema, sí. También, bueno, tocaría un poco valorar el rango, pero sí, sí, de hecho lo usan algunas empresas para todo lo que es la parte de transferencia y custodia. De hecho, en el caso del equipo portátil del MS6, tenemos una versión intrínsecamente segura, que puedes ingresar a cualquier área clasificada sin ningún tipo de permiso. Pero sí, digamos, igual, estoy casi seguro que sí, pero tocaría igual, por supuesto, verificar en qué rango estaríamos hablando, qué rango de presión y qué rango de temperatura. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, nos disculpan que le robamos unos 2 minuticos. Bueno, aquí todavía la calibración se está haciendo. Ya, bueno, ya se está acercando al otro set point. Pero no sé si tienen alguna otra pregunta, sino ya para, bueno, cerrar con la presentación. Agradecemos igualmente su intención, su espacio y su tiempo. Carol, no sé si quieres agregar algo, igualmente Julio. Bueno, muchas gracias a los dos, a Julio, a Joseph, por compartirnos esta interesante información. Recuerden de nuevo que este es un espacio que se hace todos los jueves, el último jueves de cada mes, en el que estamos hablando pues de diferentes temas y con las soluciones que CEISA tiene pues para estos temas. Si tienen alguna pregunta adicional a los productos, a la marca, lo que Julio nos compartió, en nuestra página web, al finalizar encuentran el botón de WhatsApp y ahí están nuestros asesores de servicio al cliente para responderles cualquier pregunta que tengan con respecto a los equipos. La presentación, la grabación del video será enviada vía correo con el mismo correo que se registraron. A ese mismo les enviamos la constancia de participación y la grabación del video. No, Naisir, no tenemos un grupo, pero por el WhatsApp nos puedes escribir todo lo que necesites. Luer, cuéntame qué pregunta tienes. A ti, Juan Si Carlos, quieres, gracias por asistir. puedes abrir tu micrófono. Noemí nos pregunta, ¿el MS6T trabaja offline? Plenamente offline, sí, digamos, solamente tú necesitas, claro, ahorita estamos conectados al computador para poder mostrar la imagen, esta imagen que tenemos acá en línea, pero realmente, digamos, tú sincronizas tus resultados, después que sincroniza o procedimiento, cuando que sincronizas tu procedimiento, te vas a campo completamente offline, no, no necesitas disponer de conexión del computador. Adelante, Luer, te escuchamos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, No, un gracias. gusto. Tengo una pregunta sobre metrología, creo que es con Julio, ¿cierto? Sí, señor. La pregunta es la siguiente. ¿En qué norma internacional está especificado, digámosle, por escrito, digámosle, el tiempo el tiempo que se lleve, digámosle, el tiempo que debe tomar entre calibraciones para los diferentes equipos? Por ejemplo, uno normalmente dice que es un año, pero existe, digámosle, en alguna norma eso por escrito. No, mire, existen algunas recomendaciones que tienen los laboratorios nacionales de metrología que hablan sobre intervalos de calibración, pero provienen de la experiencia de ellos. ¿Qué pasa con el intervalo de calibración? Ese intervalo está relacionado con el tipo de equipo de medición y las condiciones de uso fundamentalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que es responsabilidad del usuario del instrumento estudiar el intervalo de calibración. Una forma que pueden utilizar para eso es trabajar con el ILAG 24, que es un documento. Te escuchamos. 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 Te escuchamos.
Se cerró tu micrófono, Julio. Julio, te muteaste. Listo, Ahora sí, disculpen. sí, ahora sí te Sí. escuchamos. El ILAG G24 es un documento que establece una serie de métodos para estudiar los intervalos de calibración. Entonces, para cada usuario de instrumento se hace necesario ese estudio porque depende de las condiciones de uso del instrumento de medición y del tipo. Por ejemplo, si usted tiene una termoresistencia, esa termoresistencia tiende a ser mucho más estable que un termómetro bimetálico, por el tipo de instrumento de medición que es y los mecanismos. Entonces, lo que se hace es un estudio que, por ejemplo, el más sencillo de todos es el estudio que le llaman seguimiento de forma automática, seguimiento de escalera, que lo que uno hace es hacer mediciones de comprobación periódica del instrumento y observar cómo es la pérdida de estabilidad de sus características metrológicas. La fundamental de ellas es el error de indicación. Y sobre la base de esa pérdida de estabilidad es que se toma la decisión de dónde establecer el intervalo de calibración. Pero no existe un intervalo establecido para cada instrumento. Hay recomendaciones de algunos institutos, a veces los fabricantes también recomiendan de acuerdo a su experiencia. Es todo. Gracias, Julio. Naisir, ¿la herramienta a qué te refieres? ¿Que me preguntas, la herramienta es pública? Sí, No hay sé. unas herramientas, imagino que, bueno, hay algunas herramientas que son sin costo, por ejemplo, la emulación del MS6, ya por lo menos la parte de software como tal, sí tienen un costo dependiente. Mismo el calibrador. Ok. Bueno, creo que no hay más preguntas. De nuevo, muchas gracias a nuestros invitados, a los participantes por el tiempo, por tomarse el tiempo. Al finalizar, pues lo que ya les había dicho, la grabación será enviada con la constancia de participación al correo con el que se registraron. Sí, muchas Joseph, gracias, Julio, Carlos. muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Seiza y gracias a Julio también. Quedamos a su disposición. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día para todos. Gracias.